Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a este podcast que se llama Crecer a Fondo. Mi nombre es Jeff, aquí está Karen y estamos aquí para charlar el día de hoy sobre temas de Efesios, la carta que Pablo escribió a los Efesios hace casi 2000 años, pero hablando también sobre la vida. Sí. Y decíamos la vez pasada en el podcast anterior que lo que estamos haciendo es algo muy espontáneo, sin guión, sin pensarlo de antemano. Estamos aquí simplemente para decir qué podemos aprender los juntos, todos nosotros. Y salud, esta taza es tuya y la idea es simplemente hablar entre nosotros con una invitación muy amorosa a todos ustedes, juntarse con nosotros en esta plática. Y Karen, en ese sentido representas a muchas personas. No es que has recibido preguntas de algunas personas específicas, ni las tuyas. O sea, como digo, es algo muy al momento. Sí, muy del momento. Y también que refleja... han pasado algunas cosas al empezar a servir de esta manera para mí, ¿no? Una es que ha sido de mucha bendición para mi vida personal. Lo otro es que me ha fascinado conocerlo a usted, ¿verdad? En sentarme a conversar con usted, porque no es algo rígido, no es algo pauteado, no es algo en que venimos y decimos, esto vas a preguntar, Karen, esto puedes decir, esto no puedes decir, estas palabras puedes usar, estas palabras no puedes usar. Claro, para eso está mi sentido común, mi criterio, ¿no? No voy a ponerme a hablar profanidades en este momento o cosas así, ¿no? Pero creo que eso ha sido algo, un regalo para mí, pero que al mismo tiempo demuestra nuestra humanidad, ¿no? Porque si en algún momento hemos tenido una semana difícil y esto me hacía pensar en muchas veces la gente que da la cara, ¿no? En los pastores, en que a veces ellos, como me dijo la otra vez una amiga, viven en una casa de cristal porque todos los están observando, ¿no? Y hay buenos días y malos días, hay buenas semanas y malas semanas, ¿no? Entonces, todo eso a veces se ve en lo que hacemos y simplemente es parte de la vida, ¿no? Entonces, yo quisiera tal vez esta vez empezar preguntándole cómo estuvo su semana. Muchas gracias. Mi semana fue horrible. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que en esos meses he estado fuera del país más que dentro del país. Ya que me jubilé del pastorado hace algunos años atrás, me dedico a trabajar con líderes en varios lugares haciendo un proceso que se llama Life Plan, plan de vida. Y en esos días he estado trabajando con varios ejecutivos en la América Latina, varios futbolistas que también han sido clientes míos y otros más, pero he estado en la Ciudad de México, he estado en Monterrey, he estado en San José de Costa Rica, Santiago de Chile, Sao Paulo, Brasil, y pasando 2 y 3 semanas en cada uno de esos lugares, además un tiempo en Europa. Así que cuando regresamos acá, había tantas cosas cotidianas, reales, que uno tiene que hacer, ¿no? Compramos un carro y vendimos otro, y entonces cambio de registro, cambio de placas, cambio de seguros, y esto, que el otro, que no sé qué. Yo detesto los detalles y además no soy bueno para la gerencia, para la administración. Soy un tipo muy abstracto, funciono muy bien en las nubes, pero no funciono muy bien aquí en la tierra. Entonces pasando hora tras hora tras hora en las oficinas del gobierno, tratando de sacar permisos para el carro, que esto, que el otro.
no es mi zona de confort. Y sabe que de repente la gente creerá que acá no hay burocracia. Oh. Y sí hay. Y sí hay, y Claro mucha que sí, también. mucha. Porque uno sabe que la burocracia tal vez en algunos otros países uno dirá, no, en los países desarrollados no hay burocracia. O no, y sí hay. Sí Mentira. hay. Mira, cuando yo llego de otro país y paso por la aduana, tengo un sistema aquí que se llama Global Entry. Entonces, ahora solamente voy a este kiosco, entonces miro en la cámara, es todo. Ya. No necesito papelito ni nada. Dice, tú eres chef, ¿cómo no? Bienvenido a casa. Y entonces puedo entrar. Pero para registrar mi carro, tengo que hacer fila, tengo que tener un montón de papeles, que esto, que el otro, que podría hacer fácilmente en línea. Sí, pero hay que ir no. en persona. Exactamente. Y creo que porque en nuestro distrito no hay ese departamento, nos están mandando al distrito contiguo, ¿verdad? Claro. Cerraron, creo, no sé qué pasó, si por falta de fondos o si lo juntaron con el Tampoco. distrito contiguo, pero me acuerdo que mi esposo me dijo, Karen, me tengo que ir al distrito cercano a nuestro distrito porque la oficina de nuestro distrito está cerrada. Exactamente. Así que burocracia hay. Burocracia hay. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a la burocracia? Yo creo que ahí también habrá habido, ¿no? Porque me encanta cuando describen los cargos públicos, ¿no? Habían el prefecto de la ciudad, leí la otra vez, los nobles, los gobernadores, y habían tantas subdivisiones, ¿no? Es más, la organización del Imperio Romano fue tomada para establecer la organización de muchas sociedades. Pero ¿sabes qué? Yo estaba leyendo y en estos días hemos estado hablando sobre la carta de Pablo a los Efesios, ¿no? Sí. Pero está bien, porque como digo, es algo espontáneo lo que Sí. estamos haciendo, pero justamente esta mañana estaba leyendo en el libro de Jeremías y en aquel entonces estaba allí por el capítulo 29, si recuerdo bien, pero ya había un buen grupo de judíos en Babilonia. Y Jeremías siempre estaba en Jerusalén. Y el Señor le dijo escribir una carta a los exiliados en Babilonia. ¿Y qué les dijo el Señor? El Señor les dijo construir casas, tener que sus hijos, sus hijas se casaren con los hijos y las hijas de la gente de allí, que tengan sus jardines, sus empleos y todo esto, y que buscaran el bienestar de la ciudad en donde estaban. En vez de buscar una salida, un escape, en vez de aislarse, el Señor les dijo, no, tienes que integrarse en la sociedad. Y recordé, hablando de eso, de la burocracia, somos parte de la sociedad en donde vivimos. Sí. Ahora, dijiste que este podcast ha sido una buena forma para conocerme. La verdad es que nos conocimos hace muchos años en Lima. Exacto, hace muchos años. Exacto. Había recién nacido Micaela, la segunda hijita de Martín. Yo tengo casi 16 años de casada, más 3 años de noviazgo. Bueno, casi 20 años. Seguro, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de charlar a fondo. Sí. Y bueno, te casaste con un muchacho de acá. Sí. Sí. Ahora felizmente casada durante estos muchos Sí. años, pero el punto es que te has hecho parte de la sociedad de acá. Sí. Y a través de los muchos siglos, Dios siempre ha usado la migración, siempre ha usado los refugiados, los exiliados, etcétera, para llevar a cabo su plan. Y así fue el mensaje de Jeremías a los judíos en Babilonia. Esto no es a causa de la guerra, esto no es a causa de la política, es parte de mi plan. Es lo que muchas veces no captamos. Qué interesante, que Dios tiene su plan. ¿no? Qué interesante. Me encanta. Yo le quise preguntar cómo está usted, porque no somos de piedra, ¿no? El hecho de dar la cara, ya sea en un púlpito o las personas que están sirviendo de una u otra manera, a veces todos tienen su vida también, ¿no? Seguro, y esto también tiene aplicación para
cómo leemos y entendemos la Biblia. Tomemos este caso de la carta que Pablo escribió a los Efesios. Muchas veces cuando nos acercamos a la Biblia, pensamos que estas palabras son las palabras dictadas por Dios en un vacío o algo así. No, Pablo era un tipo tan humano, tan real como tú y como yo, y escribió esta carta en el contexto de la vida cotidiana en el primer siglo. Claro que las palabras que escribió salieron precisamente como Dios ha querido, pero Pablo no fue una máquina de grabación ni nada al estilo. Él simplemente estaba expresando sus deseos como ser humano, su sabiduría como ser humano, su responsabilidad como apóstol, como pastor. Y cuando llegamos a la Biblia con esta actitud, que no es algo en blanco y negro solamente, es algo en el contexto de la vida real de seres humanos hace 2000 años. En lo personal, esto me ayuda a mí a entender un poco mejor el contexto de la palabra del Señor. Y muchas veces estamos sacando palabras fuera de contexto, estamos analizando en un diccionario el significado de esta palabra, de otra palabra. Bueno, está bien, todo esto puede ayudar, pero ¿cuál es el contexto? Pastor, y hablando de contexto, cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, ¿dónde estaba él? Pablo estaba encarcelado y pues Pablo estaba escribiendo porque sentía esta responsabilidad hacia los efesios. Y no me acuerdo en cuál de las cartas, pero sí recuerdo la mención que alguna vez se hizo de que él le pide, creo que a Timoteo, que por favor le traiga su capa. Exactamente, 2 Timoteo. Porque seguro tenía frío. Me acuerdo que Correcto. alguna vez también conversando con Martín o en una de sus podcasts, él mencionó eso, ¿no? De que a veces creemos de Pablo, escribió tal y tal carta, cuánta genialidad, de repente él estaba en la estratosfera del cielo y él estaba pidiendo a Timoteo que le traiga su abrigo porque Correcto. tenía frío. Y cuando escribió a los Gálatas, él dijo al final que, miren, estoy escribiendo mi firma acá, mi propio escrito, porque Pablo, como acostumbraba, Pablo dictaba sus cartas a otra persona y esta persona servía como la persona para llevar la carta a su destino. Amanuenses es la palabra que se usaban entre los griegos para hablar de esta persona. Pero en este caso, Pablo, para evitar la posibilidad de fraude o alguien que dijera que no, eso no viene de Pablo, no, esta es mi letra, pero no veo bien. Wow. Y estaba dándole gracias por sus oraciones, por su enfermedad de los ojos y toda la cosa. Y cuando escribió a otras iglesias, menciona personas. Esto para mí es una parte que muchas veces no las estudiamos, pero en todas sus cartas está mencionando nombres. Sí. Y sobre todo al final, saludos a fulano, a sutano, y son personas reales y fascinante pensar en esto. Que lo ayudaron, que le Exacto. dieron cobijo, que tal vez lo hospedaron y que quedaron en su corazón. O que causaban problemas en la iglesia También. como el día de hoy. Sí. Y creo que eso es el amor, ¿no? Como usted dijo, si tenemos un pensamiento bíblico, va a verse reflejado en las acciones. Correcto. ¿Verdad? No en esa forma en la que él tal vez se despedía de sus amigos, recordando los actos de amor de esas personas. Correcto. Dios no está buscando una colección de maquinitas, está buscando seres humanos con todos nuestros fuertes y nuestras debilidades controlados por su espíritu para vivir la vida real entre otros seres humanos en un mundo que todavía no es perfecto. Sí, pastor, y mire, usted ha contado varias anécdotas en estos últimos podcasts y esta anécdota que usted me contó, yo cuando
yo cuando lo escuchaba lo visualizaba, ¿no? Y me daba entre risa, entre vergüenza ajena, cuando me decía que usted estaba muy placenteramente en un café, leyendo, conversando con otros amigos y que luego al otro extremo del café había entrado una persona y desde allí le empezó a decir, buenos días, Pastor Jeff Adams, y que sea salvo y que no sé qué. Sabe que, como le digo, yo trataba de visualizarlo a usted, ¿no? En ese momento, y yo decía, qué incómodo, ¿no? Qué incómodo, y además soy una persona muy, pero muy introvertida y por eso no me gusta la tensión. Ok. Y estas cosas, pues yo tengo un montón de anécdotas así. Yo recuerdo una vez estaba abordando aquí en esta ciudad un avión tipo 5 de la madrugada y yo medio dormido estoy entrando allí y alguien de atrás dice, ¡ay! Gracias a Dios es el pastor Jeff Adams. Ya sabemos que vamos a llegar bien a nuestro destino. Y, y yo pensando, y ahora qué digo, me sentí como desnudo ahí ante todo el mundo, ¿no? Claro, y un poco justamente lo que conversábamos desde el principio, ¿no? No hay ninguna... yo creo que la gente puede creer que hay como una unción especial, y yo digo sí hay una unción especial en las personas que nos comparten la palabra de Dios en el sentido de que tienen la facilidad de enseñarnos, pero no es que sean distintos de los demás. Exactamente, y ya que estamos hablando de problemas en la iglesia, y allí en Efesios 4 estuvimos hablando del problema en las iglesias le decimos a la gente qué pensar, no cómo pensar, pero también en estos años de la pandemia nos quejamos mucho de las mascarillas que fue necesario usar por todos lados, pero yo digo que hemos usado mascarillas en la iglesia desde hace muchos años, porque lo que pasa es que si el pastor quiera dar esta imagen de perfección, ya no peco, ya no tengo malos pensamientos, ya no tengo fallas, es una mascarilla. Y entonces la gente en la iglesia, y cuánto me hace sentir incómodo cuando alguien dice, pastor, ore por favor por mí, porque usted está más cerca a Dios que yo. No es cierto. Sí. Es cierto que soy pastor, es cierto que enseño la Biblia y todo esto, pero soy tan humano como cualquiera y no estoy más ni menos cerca al Señor porque el Señor está dentro de cada uno de nosotros. Y todos tenemos acceso. Exactamente, el mismo acceso. Y por eso digo que, pero hay colegas que dan la impresión que son el representante único de Dios, ¿verdad? Que solo yo tengo la respuesta y yo tengo todas las respuestas. Y para mí es una posición muy, muy peligrosa porque damos esta impresión a la gente. Entonces la gente cuando llega a la iglesia lleva también su mascarilla en vez de venir con todas sus fallas y sus problemas para buscar la resolución, vienen con su mascarilla para aparentar perfección que no es cierto. No. Entonces no pasa nada. Claro, exacto. Gracias, pastor, de verdad por todo lo que usted nos ha hecho reflexionar en cómo pensar bíblicamente, ¿no? Me pareció interesante cuando usted dijo, lo que crees no te hace actuar diferente, sino lo que piensas por lo que crees es lo que te hace actuar diferente. Exactamente. No es por seguir las reglas, es por lo que pensamos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la convicción y lo que pensamos? Esa parte, por ejemplo, ¿cómo defendemos nuestras convicciones? Bueno, ¿de dónde vienen las convicciones? De lo que pensamos. Okay. Entonces, yo tengo ciertas convicciones, pero las convicciones que tengo son convicciones a las cuales he llegado de la obra del Espíritu Santo en mi corazón, en una interacción con las Escrituras
Y entonces, pensando bíblicamente, no estoy pensando en seguir reglas, estoy pensando en principios, estoy pensando en convicciones, estoy pensando en valores. Y estas son las cosas que me mantienen en el camino correcto, no simplemente pensar en reglas. ¿Cuáles son las reglas en cuanto a esto, en cuanto al otro? Y cuando uno tiene la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu nos está controlando. Entonces lo que pasa, el Espíritu nos está guiando, nuestros pensamientos están guiando nuestra mente y esto nos da otra cosmovisión que consiste de valores, de convicciones, de nuestra fe, de todo esto que determina cómo nos acercamos a la vida todos los días. Entonces esto es lo que cambia nuestra conducta. Pastor, y solamente quisiera que tal vez nos dé una última palabra de aliento, porque actualmente el ser un seguidor del Señor, un cristiano, un creyente, está siendo muy atacado. O sea, es como si uno tuviese que, no sé cómo decirlo, es como si el mundo nos estuviera viendo mal, no necesariamente por los errores nuestros, sino porque también hay una especie de desprecio hacia la fe de los demás. Buena pregunta, por supuesto. Siempre ha habido persecución, pero muchas veces lo que estamos recibiendo no es la persecución, sino una reacción natural de una persona que ve en nosotros no algo que quiere, sino algo que le repulsa, porque nuestro comportamiento se ve como falso, como algo no auténtico. Y yo creo que para comenzar, nosotros debemos entender, y decía esto en el podcast anterior, creo, tenemos que hablar normalmente. Y no con frases trilladas y con un aleluya, gracias al Señor y todo esto, sino como cualquiera, hablar y dar la impresión a la gente que aquí estamos nosotros. Posiblemente no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero sí te escucho, voy a entenderte y también te voy a decir lo que creo, lo que siento. Pero a pesar de esto, hay persecución genuina de los enemigos. Y yo creo que como creyentes tenemos que aprender a distinguir entre estas dos cosas, lo que es la persecución porque somos seguidores de Cristo Jesús. Y hay personas que son los enemigos de Dios. Por el otro lado, muchas veces lo que nos es incómodo, lo que nos molesta, como la gente nos trata, se debe no a la persecución, sino a nuestra falta de entendimiento de cómo vivir en este mundo presente. Qué interesante. Y lo podríamos tal vez tocar en otra sesión, ¿verdad? Porque como todo es así espontáneo, ahora nos ha quedado eso a la mitad. Ya tienes tu guión. Sí, para la próxima. No hay guión. No hay. Muchísimas gracias. No, Karen, muchas gracias a ti también y solamente una palabra de gracias también a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy en este podcast Crecer a Fondo. Y como siempre digo, el objetivo de este podcast es simplemente tener una oportunidad para una interacción humana, espontánea. Ojalá que fuera posible invitar a cada uno de ustedes individualmente a estar en esta mesa, pero estamos haciendo lo mejor posible, una interacción normal, real entre nosotros dos, para aparentar lo que tú puedes encontrar en el lugar en donde estás. De vez en cuando hay personas que me escriben y dicen, pastor, ¿usted conoce una buena iglesia en tal lugar? Y a lo mejor puedo decir, no, lo siento mucho, no sé seguramente que hay. Pero a unas personas que han encontrado este podcast y están diciendo que no puedo encontrar una buena iglesia, apuesto que pueden encontrar algunos buenos creyentes, algunas personas de fe. Y posiblemente no sean del mismo tipo, del mismo sabor que te gusta a ti, pero juntos pueden comenzar
a conversar. Conversar sobre la vida, sobre las escrituras y aprender unos a otros. Posiblemente no puedes encontrar la iglesia ideal, y te digo por qué, porque la iglesia ideal no existe, ni en tu país ni en este. Hay iglesias, congregaciones hechas de seres humanos y todos tenemos nuestros problemas. Pero si podemos amarnos unos a otros, escucharnos unos a otros, hablarnos unos con otros, expresar nuestras emociones y nuestros pensamientos, entonces todos podemos crecer a fondo. Aquí estamos esperándote en el próximo episodio de Hoy en 8. Mientras tanto, que Dios te bendiga.